Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy está teniendo lugar una entrevista que había yo ansiado desde hace mucho tiempo, porque es una entrevista con una persona que no es bruja, que no es un chamán, que no se dedica a nada de esto. Es una persona común y corriente como tú, como yo, como cualquier amigo o amiga que tengas. Pero desafortunadamente, ella ha sido víctima de ataques espirituales, de brujería, ha lidiado con entidades que fueron puestas encima de ella para hostigarla, para aterrorizarla, incluso se podría decir, para provocarle la muerte. Ella ha decidido, y me lo ha expresado de manera muy tajante, que protejamos su identidad. Es entendible, es totalmente válido y aceptable. Sin embargo, ella ha decidido también contarnos su experiencia, su testimonio, todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene para enseñar, porque ella es una sobreviviente. Ha sobrevivido a un ataque de este tipo y por eso está el día de hoy aquí, con nosotros en esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, David, buenos días. Cuéntanos por dónde empezar. Tú tenías una vida normal y de pronto, sin dar nombres, algo sucedió en tu vida, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, David, te cuento rápido. Sí es para mí un poco difícil, como bien dices, por dónde iniciar, porque sí fue un proceso muy extraño y te agradezco mucho que hayas explicado que yo no soy una persona que practica ni nada, pero creo que sí es importante que personas que hayamos pasado por un proceso así podamos explicarle a los demás que hay cosas que no podemos explicar o entender en estos momentos tal vez, pero que existen. Y que el hecho de que tú no estés involucrado con ese tipo de mundo no quiere decir que ese mundo no te vaya a tocar de alguna forma. Yo sufrí un tema médico delicado en donde cirugías de rutina, como puede ser o fue una extracción de vesícula, que es una cirugía que se puede hacer en 40 minutos y la gente sale de pie y a los 2 días está viviendo su vida normal. Se me complicó. Yo acudí a un médico que me recomendaron, que de verdad me consta, porque después de todo este proceso, ese médico ahora es mi amigo. Tiene una muy buena experiencia, es de verdad, es un muy buen médico. Y hay cosas que al final, hasta él me dijo, Adriana, es que yo nunca había visto algo como lo que sucedió. Nosotros ya bromeábamos porque me decía, es que luego yo te explico las posibilidades médicas, eliges el camino más difícil. Obviamente, pues no, tú no puedes decidir qué te sucede en una cirugía, pero pues él ya lo tomaba broma, me dice, porque de todas las posibilidades del 0.01 de la población, 0.03, 0.0001, te ha tocado ese caminito. Entonces, ¿qué me sucedió? Llegó un momento que no podía comer, empecé a vomitar bilis, empecé a vomitar como espuma y no podía sostener ni siquiera agua en el estómago. Eso me llevó a urgencias. De urgencias me diagnosticaron el tema de piedras en la vesícula y de ahí fue que empezó mi calvario. El doctor fue así como que, mira, no necesitas una cirugía de emergencia, puedes irte a tu casa, programamos la cirugía. Fue un viernes, si no me equivoco. Programamos la cirugía el lunes sin problemas, lo podemos hacer en unos quirófanos muy conocidos, de muy buen prestigio en el norte de la ciudad de Mérida. Estoy especificando esto porque quiero que no se deje la opción o la posibilidad de pensar que fue alguna negligencia médica, porque estábamos previendo todo. Y no es que haya sido en algún lugar en donde podría prestarse a que, no, pues a lo mejor algún descuido, las instalaciones no eran las adecuadas o a lo mejor no. O O sea, sea, realmente en todo este proceso tú te sentías confiada, había una buena comunicación y sí, nada de esto fue culpa del personal médico.
Es correcto. O sea, que lo llegamos a platicar durante el proceso, pero la realidad es decíamos, es que todo estuvo bien. Y el doctor veía los videos de la cirugía, es que estuvo correcto lo que hice. No sé por qué, pero bueno, vamos a decir que tú eres muy sensible a las cirugías y por eso, ¿no? Pero bueno, para explicar, mi primer cirugía fue la extracción de vesícula, porque tenía piedras en la vesícula. De ahí unas piedras obstruyeron un conducto biliar y ese conducto biliar me empezó a intoxicar. Empecé a quedar amarilla. Ya a los 2 días me hicieron una cirugía en lunes. Tuve una noche con mucho dolor, no lo podía soportar. Y al día siguiente me hicieron la segunda cirugía a las 10 de la mañana. La segunda cirugía era un proceso que pues es una laparoscopía, perdón, una endoscopía, que pues normalmente tarda 40 minutos y la gente sale normal de ese tipo de cirugías. La mía tardó aproximadamente hora y media porque no localizaban, o sea, no podían acceder al lugar a donde tenían que desobstruir el conducto. Salí, pero tenía muy buen pronóstico. El médico fue a visitarme, porque además sucedió durante el periodo de pandemia, entonces como que no podías estar mucho tiempo de recuperación en los quirófanos después de cirugía. Entonces el médico iba a verme a mi casa, ¿cómo estás? Me pasaba suero y me dijo, en los 2 días ya estás bien, tú no te preocupes, todo salió bien. Y a los 2 días, en lugar de mejorar, yo empeoré. Fue cuando me empecé a poner amarilla, seguía sin poder probar alimentos, ya estaba muy deshidratada porque llevaba muchos días sin poder comer. Y ahí me dijo el doctor, necesito que te hagas análisis de sangre y por favor que incluyan función hepática. Me hacen el examen y traigo los leucocitos súper elevados. Eso es señal de alguna infección no localizada, no sabían de qué o por qué. Entonces te tenemos que internar. Me internaron, estuve 15 días en urgencias, no podía comer, todo lo vomitaba, me tenían que inyectar cada 4 horas un medicamento para que detuvieran las náuseas por el nivel de deshidratación, pero se suponía que con una dosis de antibióticos y con que te hidratemos te debemos de estabilizar y nunca me estabilicé. Me pidieron que me hiciera una tomografía de emergencia y en la tomografía salió que tenía una pancreatitis. De la pancreatitis, pues se dio la segunda ola de COVID y el doctor estaba más preocupado, estás en un hospital, necesitamos sacarte de ahí porque te puedes contagiar de COVID. Entonces, pues vamos a ver. Creo que es importante explicar esto del COVID porque habla mucho del tema cómo están mis defensas, porque a mí no me ha dado COVID en todo el tiempo que llevamos de la pandemia. Entonces, no era un tema de que, pues es que esta chica estaba débil cuando inició su proceso médico. O sea, no, nada de eso. Después conseguimos bajar un poquito el tema de pancreatitis, era un tema de esperar, porque es una inflamación del cuerpo, y me mandaron a casa. Y ahí fue cuando una amiga que sí practica, que se llama Marian, me llamó. Me dijo, Adri, estoy preocupada por ti porque, no sé, me dice, sé que estás cuidada, sé que tienes la atención médica, sé que hay una persona a tu lado que está pendiente de ti las 24 horas, pero te quiero ir a ver. Y pues sí, o sea, ven a visitarme, pues te cuento qué es lo que me ha sucedido, pero ya debo estar bien. Llegó Marian, no sé ni cómo explicarlo, porque ella tiene esa habilidad que cuando te llama tú dices, ay Dios mío, vamos a ver qué sucedió. Entonces me vio mal, me dijo, te veo debilitada, necesito tomarte una foto, como que con los brazos y piernas extendidas. Entiendo que con eso ella ve pues cómo está tu energía o algo así. Y tomó la foto, me dices que se la necesito mandar a amigos que están también involucrados en esto para que me den su opinión. A lo mejor yo estoy preocupada además, pero pues vamos a ver qué es lo que me dice. Y solo con la fotografía fue necesitas ayuda. Vamos a hacerte una pequeña limpia para entender qué es lo que está sucediendo. Recuerdo que fue algo con unos huevos que ya pasaba por mi cuerpo, y estaba platicando conmigo para pues
para que yo esté tranquila, ¿no? Mira, vamos a ver, a lo mejor yo puedo pensar como, no lo sé, no sé ni cómo explicarlo, es que ese es el punto que quiero platicar con la gente que vea este video, que no practique, que no conozca, porque de verdad son cosas que no puedes explicar, pero tú lo sientes y tú sabes que hay algo y decides confiar. Entonces, en eso que hizo, consultó con otras personas también y la respuesta fue que una mujer me había hecho algo con la Santa Muerte. ¿Tú sabes quién fue esa mujer? No lo sabemos. Preguntamos por 2 o 3 personas que yo creí que podrían ser, pero lo chistoso fue que resultó que las 3 personas que yo creía sí habían hecho algo, pero no era con esa gravedad. Era para que me sucedieran algunas cosas, para que me separara de algunas personas, que eso sí sucedió, pero no era como en esta situación que me querían ver muerta. Entonces, pues eso alarmó a varias personas que están involucradas, que yo no conocía en ese momento. Y fueron a donde yo estaba para ayudarme a deshacer ese trabajo. Marian acudió a Hécate, a la triple diosa, y ella respondió. Y ella fue la que me ayudó. Después de que salí en esa ocasión del hospital, me pidieron una serie de tomografías. Me hice la primera antes de que Marian fuera a verme y el resultado fue, hay algo pero no lo podemos identificar. Tienes algo, pero está disperso en tu cuerpo y tenemos que esperar a que tu cuerpo lo absorba. Ese era lo que me pedía el doctor. Espérate una semana y te haces otra tomografía y vemos si hay avance. Después de que fue Marian, en la siguiente tomografía ya hubo un avance y fue que lo que tenía en el cuerpo ya se había encapsulado de alguna forma y ya estaba en caminos para ser operable. Eran unos abscesos. Me quedo en casa con antibióticos para ver si... porque además me tenían que hacer análisis de sangre cada 48 horas para revisar cómo iba mi función hepática y cómo iban mis niveles de leucocitos, porque resultó que desarrollé una infección por pseudomonas, que es una bacteria que te mata, o sea, la gente se muere de esto. Afortunadamente no se esparció por mi cuerpo, sino que se pudo encapsular. Recuerdo un 7, no recuerdo si eran 7 milímetros, 7, no sé cómo lo midan los médicos. Y me dijo, ya la tenemos, ya la ubicamos, ya te vamos a programar para cirugía. Necesito que te ingreses otra vez. También pasó un inter en donde no se me va a olvidar porque fue domingo 14 de febrero. Unos amigos fueron a la casa, estábamos comiendo, disfrutando del 14 de febrero porque pues estaba viva. Y durante esa reunión yo sentí una punzada en la espalda que de verdad hasta grité, porque fue así como que no lo puedo ni explicar, porque fue un dolor. Todos se asustaron. Fue quítenle todo a Adriana, yo solo estaba tomando jugo de manzana y estaba comiendo una ensalada, porque era lo que ya medio podía empezar a comer. Continuaba vomitando durante todo este proceso. Se suponía que yo ya debía de poder comer y sostener alimentos a pesar de la pancreatitis y no podía, de plano no podía. O sea, yo sobrevivía a base de jugo de manzana porque es jugo de manzana clarificado, porque era lo que me habían recomendado para las tomografías y eso solo pude mantener en el estómago, y con galletas Marías, Alicias. Entonces era lo único que podía comer. Me hacen esta tomografía, decide el doctor que sí ya se puede operar, ingreso de nuevo al hospital, me programan esta tercera cirugía. Se suponía que era un proceso de rutina, ya teníamos todo para que sea una laparoscopía, teníamos todas las herramientas. No se me va a olvidar al momento que yo entré al quirófano, cuando me pregunta la chica de anestesia cuánto peso, pues yo le dije una cantidad y la doctora se volteó y me dijo, no pesas eso. En ese momento entró el doctor listo para iniciar la cirugía y le dijo a la anestesióloga, échale 14 kilos menos. Bajé 14 kilos en este proceso y yo ni siquiera me había dado cuenta porque estaba en cama
llegó un momento en el que me tenían que bañar porque yo no me podía sostener de pie, no podía bajar escalones, o sea, bajaba 3 escalones y no podía caminar, me agitaba o las piernas me dejaban de responder y perdí 14 kilos. Me duermen en la cirugía, despierto y lo que recuerdo es que yo tenía un catéter en el cuello porque se me reventaban las venas, ya no podían, de tanta deshidratación y de tanto, no sé cómo explicarlo, ya mi cuerpo estaba demasiado sensible. Multipunción, era lo que escuchaba que decían, pues ya mis venas no aguantaban, ya me tenían que sacar sangre, pues buscaban arterias directas o algo así para poder sacarme sangre. Se habló en algún momento de ponerme un catéter central, pero no lo hicieron, lo evitaron en medida de lo posible. Y este, al final, pues la anestesia tuvo que ser por una vena en mi cuello. Yo estaba dormida cuando pasó eso, pero bueno. Y la enfermera me dice, no te muevas, ahorita te voy a aplicar más sedante, porque te tuvieron que abrir de emergencia. Fue el mismo médico que me hizo las cirugías. Él sabía dónde estaba todo lo que él ya había trabajado y no encontraba el absceso. Me abre, tengo una cicatriz del ombligo hasta el esternón ahorita. Ya después me explicó qué fue lo que tuvo que hacer. Me dice, esto es algo que de verdad yo nunca había visto. Entonces, cuando el doctor me explicó qué fue lo que sucedió, me dijo, es que no encontraba el absceso. Por tomografía, yo sabía en dónde estaba ubicado, pero no lo encontrábamos con el equipo de la laparoscopía, no lo encontrábamos. Entonces, te abrimos, tuvimos que sacar todo. Pensé que iba a estar detrás del estómago y no estaba. Lo tenías a la altura de la espalda, pegado a la aorta. Era una cápsula verde y lo más increíble para el doctor es que esa cosa latía. Así como se iba pues tu pulso, esa cosa latía. Entonces la tuvo que agarrar, hizo un corte perfecto, porque también ahí se pudo haber complicado la cirugía si me picaba la aorta, porque si iba a armar, la palabra que dijo es un sangrerío, o si esa cosa reventaba y las bacterias pues entraban en contacto con mi cuerpo, pues también podía ser otra infección muy delicada. No sucedió eso, pudo hacer el corte perfecto, porque el doctor hasta entre su emoción, es que los doctores son de otro mundo, de verdad, te explican las cosas y tú dices, o sea, es mi cuerpo el que estás hablando, a mí me abriste, esto que me está doliendo, es lo que hiciste, pero él te lo decía con una emoción es que nunca había visto algo así en toda mi carrera. Y yo por otra parte dije, qué bueno que sí lo pudiste, pues, manejar, porque si hubiera sido otro doctor, de verdad que yo creo que a la mitad del proceso hubiera sido pues, a la bendición y a ver qué le pasa a esta chica, porque él estaba pendiente conmigo por mensaje, por WhatsApp, iba a vernos, iba a revisar que todo estuviera bien y hasta él estaba sorprendido por el proceso. Me sacan esa cápsula y hacen la biopsia. Me dice, definitivamente cáncer no es. Yo lo vi, cáncer no era. Y fue cuando descubrimos que era una infección por Pseudomonas. Solo necesitas, se llama de esta forma, lo único que necesitas son bombas de amicacina. Es el único antibiótico al que es sensible y pues te vas a quedar una semana más internada en lo que puedes levantarte y estás con el tratamiento de antibióticos. Me dejaron un drenaje en el abdomen y yo pues ya estando en cama, ahí sí llegó un momento que dije ya no puedo más. O sea, todo inició a mediados de enero y ya estábamos a inicios de marzo para el final de todo el proceso. Afuera, familia, amigos, compañeros de trabajo, todos preocupados. De verdad que ahí fue cuando comprobé que de verdad tengo amigos de verdad, porque yo recibí meditaciones, rosarios, me mandaban audios, mucha gente estaba orando por mí, de todas las religiones, o sea, no fue algo exclusivo, por llamarlo de una forma. No sé cómo explicarlo, pero sí son cosas que tú sientes cuando estás en momentos así. O sea, llega un momento que te juro que podía pasar 6 horas seguidas en el hospital y yo tranquila, casi sin darme cuenta de todo lo que estaba pasando a mi alrededor,
pero pasando el tiempo bien. De hecho, hubo en una ocasión que llegó el doctor a verme. Yo estaba como que sentada, no sé cómo explicarlo, como que ida, pero estaba bien, o sea, entonces como que me habló y fue así como que, oye, como, y ya como que reaccioné y regresé, no sé cómo explicarlo. Y fue así como que, ¿qué pasó, doctor? ¿Estás bien? ¿Estás deshidratada? No, le dije, estoy bien, es que, pues nada, aquí estoy esperando, o sea, no puedo hacer nada más. Después de salir de la cirugía, pues lo que me comentaba Marian, me dice, es que lo que sucedió es que la energía de Hécate ayudó a que eso se encapsulara y se pudiera terminar el proceso que habías estado llevando de cirugías y no quedas cirugías y no quedas cirugías y no quedas. Y lo que hicieron fue que fueron a la casa, hicieron una limpia en la casa, colocaron unos símbolos en las puertas, en los espejos, en las ventanas. Eh, ¿Quiénes fueron? Marian, la bruja, y empezó a poner y símbolos en las ventanas. sí, ¿Sabes qué tipo de fueron, simbología usaron? eran dos personas, Marian y Martín. Era un símbolo como tres, no sé cómo explicarlo, es hacia arriba y hacia, como una Y invertida más o menos, que Ok. tenían unos en la parte al final de cada uno, ¿no? Entonces eso lo colocaron en las puertas, en las ventanas, en los espejos. Nos pidieron que quitáramos un espejo que estaba dentro de la habitación también. Dijeron, mejor quítalo de aquí, necesitamos que tú estés nomás, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, que no tenga contacto con ese tipo de cosas. Y colocamos un altar de Hécate dentro de la habitación. Y me dijeron, tú todas las noches vas a decir una oración. Y la oración simplemente decía que lo que me habían hecho se tenía que revertir hacia la persona que me lo hizo y que lo que estaba pasando no me iba a dañar. Oye, pero ¿qué tan de acuerdo estabas tú, o estás, o estuviste con esta oración? Es decir, porque es algo como regresarle a alguien ese mal que te hizo. Podría decir que es una especie de justicia, ¿no? Como Es que un ojo por ojo. Pero ¿estás de eh, acuerdo tú con eso? cuando leí la oración, mi primera reacción fue un llanto incontrolable, un llanto ahogado, no sé cómo explicarlo, porque ahí fue cuando reaccioné. Yo decía, ¿por qué me hicieron esto si yo no le he hecho nada malo a nadie? O sea, ¿cuál fue el motivo para que me hicieran esto? No puedo creer que yo esté en esta situación. Yo decía, es que no cabe en mi mente que exista una persona tan mala que me haya mandado esto. O sea, de plano, no, es que era tan fuerte la oración y decía, ella protege a sus hijos y también ahí fue asimilar me estoy convirtiendo en una hija de Hécate sin conocerla. Y en ese proceso yo empecé a leer un poquito más sobre la historia de la diosa, de dónde venía, qué era lo que había a su alrededor. Y pues sí, el grito de justicia, como bien dices, que es algo que como que para la cultura latina, más a las mujeres, por la imagen de la Virgen María, como que no se nos tiene como que muy arraigado ese tema, pero también el hecho de que, oye, es que las cosas tienen que llevar un equilibrio y un orden. Eso no va a desaparecer, alguien ya lo sacó. No sé, es probable que se haya quedado sin internet, ¿eh? Repito, estas cosas suelen pasar, sobre todo cuando se están hablando de ese tipo de temas y sobre todo cuando son entidades o cosas, energías malignas. No, hay algo que no quiere que sea descubierto, que sea debilitado, que sea... Estamos hablando de una persona que sobrevivió a la Santa Muerte. A ella le echaron a la Santa Muerte. Ok, les digo, me quedé hablando porque te congelaste Ajá. y dije, esto es normal, estas cosas pasan siempre que estoy hablando con alguien, en una entrevista o simplemente teniendo una conversación con alguien, pero cuando se trata de algo, que estamos hablando de algo malo, de algo maligno, y cómo podemos eliminar a esta malignidad, cómo podemos debilitarla y todo esto,
pasan estas cosas. Como que es algo que no quiere ser descubierto, ser entendido y cómo poder librarse. Entonces es totalmente normal que estas cosas pasen, ¿vale? Ok, te digo algo, a mí también me dio risa. Yo dije, a lo mejor estoy diciendo algo que Hécate no está tan de acuerdo como lo estoy diciendo o algo, porque después de eso me han sucedido muchas cosas así. Entonces yo ya lo estoy tomando más, o sea, ya estoy notando más ese tipo de cosas. Pero bueno, te decía, ¿no? Esa oración simplemente, bueno, te explicaba, ¿no? Que yo cuando leí la oración y la estaba leyendo y era un llanto, decía, es que no puedo creer que alguien me esté haciendo algo así, pero en ese momento, pues Marian me agarró del hombro y fue, pues es que esto es lo que hay que hacer, o sea, es lo que hay que hacer y no hay de otra. Algo ya salió y eso algo no se va a quedar así nada más, le tiene que regresar a la persona que lo hizo. Ella estaba haciendo otras oraciones también y las llaves, uno de los símbolos de Hécate, entre el símbolo de las tres, todo lo que tenga que ver con tres cosas y las llaves, porque ella es la guardiana de las puertas. Marian tiene unas llaves que lleva cada vez que coloca un altar. Se empezaron a mover. Así Las literalmente se empezaron a mover, a temblar, a moverse, a flotar o como... las tenía sobre una imagen y empezaron a balancearse. No había ningún aire, o sea, repito, estoy explicando cosas que viví y que hasta yo sé que es difícil asimilar, porque ya tiene un año que sucedió esto y todavía sigo asimilando muchas cosas que sucedieron. Las llaves empezaron a mover y las velas empezaron a tronar. Se escuchaba un tac, 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 tac. Entonces decías, esto está raro, pero bueno. Y como bien decías, ¿no? Cuando empezaba a decir la oración, empezó todo esto, que se movían las llaves, tronaban las velas, yo me puse a llorar, o sea, un sollozo que no podía controlar. Terminé la oración porque hasta me ahogaba, o sea, conseguí terminar la oración y ese día me acosté a dormir. Normal, dejamos el altar durante mucho tiempo. De hecho, se puede decir que ese altar yo no lo he quitado porque me mudé y esas mismas cosas las moví a otro altar y siempre lo he tenido. Y durante el proceso de después, porque me tuve que dar un baño y también a las personas que estaban alrededor de mí les tocó también de este proceso. Así que es que ustedes estuvieron en contacto con, entonces hay que hacerles una limpia. Las personas que estaban a mi alrededor también tuvieron que entrar a este proceso de la limpia, en donde pusieron como que un tarro de barro y yo tenía que brincar y me agarraban porque yo no tenía la fuerza para pasar encima de eso. Creo, no recuerdo cuántas veces lo tenía que hacer, pero sí recuerdo, uno, así como que, ay, no me vaya a quemar. Y dos, como mientras más íbamos avanzando y se iba terminando eso, llegó un momento que la olla de barro en donde estaba se quebró y habían otras cosas ahí dentro que creo que después de eso ellos leyeron más o menos, pero nunca se me va a olvidar la expresión de Martín cuando se quebró y fue, ya está, ya lo hicimos. ¿Puedes caminar? Y yo sí, o sea, me pusieron unos aceites, luego hicimos un baño, ya solo me acosté a dormir. Y los días posteriores a eso fue continuar con esa oración todos los días. Cada vez iba haciendo más fluida para mí el leer esa oración. Eran dos oraciones. Y luego ventanas que se abrían, puertas que se abrían, pero después de que ellos fueron, en ningún momento tuvimos como que sensación de miedo. Te queda una sensación de que, ok, algo más allá ya está ayudándome, por decir de una forma, entonces yo simplemente tengo que confiar y hacer lo que me corresponda. Fue un proceso duro porque yo tuve que aprender de nuevo a caminar, a comer. No podía hablar tampoco porque hasta me ahogaba. A bañarme porque en los primeros días de verdad me tenían que bañar porque yo me mareaba, no podía. Hasta que poco a poco fui ya siendo pues más independiente para mis cosas, ¿no? Y después de esa situación, ojo,
quiero dejar muy claro también que durante todo este proceso de limpia y lo que hicieron, ni María ni Martín me cobraron nada, porque a ellos los mandaron para ayudarme. Y porque a veces platico esto y me dicen, no, es que luego te puedes sugestionar o es que puede ser pues que luego te pidan algo a cambio, pero no hubo nada, nada de eso. O sea, de verdad, la intención era que yo saliera de este proceso porque era algo injusto lo que estaba sucediendo. Nunca se me va a olvidar que cuando salí del hospital, la sensación de ver el sol, andar en el auto y ver la calle, sí fue algo que me marcó mucho porque dije, y fue cuando empecé a reaccionar, ¿cuánto tiempo pasó desde el día que vomité y ya no pude volver a comer hasta ahorita? Y fueron 2 meses en los que no paraba de vomitar, no podía comer, me sentía mal, salidas y entradas del hospital, me sacaban sangre, tomografías, de verdad que yo es hasta las chicas del tomógrafo, y era así como que, pero ya le veo mejor, qué bueno que ya estás mejor, y yo, pues todavía no sé qué es lo que tengo, pero pues vamos a hacer otra tomografía a ver si sale qué es lo que hay que hacer. Y no sabemos quién fue, de dónde fue, por qué lo hizo. Ya estoy aprendiendo a aceptar que son respuestas que yo no voy a tener, que en algún principio sí yo quería esa respuesta, pero la realidad llega un momento que dices, a cada quien se le regresa o obtiene lo mismo que da, es lo mismo que te regresa. Entonces, si alguien tuvo esa malicia para hacerme lo que me hizo, pues también tiene que ser dueño de las consecuencias de eso. Y en mi caso también, que no es un proceso fácil de asimilar por muchas cosas. Yo ahorita estoy en un proceso de ir a terapia psicológica porque sí es una sensación, volví a nacer, no sé por qué sigo aquí, y eso es algo que todo mundo te hace la expresión, ¿no? De que es que Diosito te quiere mucho y por eso te tiene aquí, pero eso psicológicamente a ti te trae una fuerza de, ¿y ahora qué deuda tengo que pagar? ¿O qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué responsabilidad es la que todavía no sé que va a estar sobre mí, pero que en algún momento? Pero pues realmente, Disculpa, dígame. ¿tú sientes que le debes algo a Dios o a Hécate? Pero no es como una deuda de te di y por eso te doy. Es como una sensación de me elegiste y me arropaste como una de tus hijos. Y ya leyendo más, te empiezas a documentar y entiendo que hay mucha gente que la sigue, la devociona y que no han vivido una experiencia tan cercana como la que yo viví, porque hasta llegamos a ver su sombra en la noche. Tenemos fotografías que dices, es que esto, o sea, sí es la sombra de la vela, pero no es normal que la vela se vea así reflejada en la pared, de verdad, o sea, y de repente a los 5 minutos vuelves a ver el mismo lugar y ya no está. Entonces, más que una deuda o que yo deba algo, siento que hasta el hecho de estarles platicando esta situación es parte de lo que me correspondería hacer, porque no es algo que yo haya pedido, o sea, yo no pedí, quiero ser testimonio, o sea, no, o sea, simplemente pasó. Siento que sí estoy en alguna conexión que yo no entiendo, porque es algo que no he estudiado, que no he practicado, que no practico, no lo sé, pero que sí tengo y que simplemente es el hecho de continuar, porque después de todo esto, eh, me llegó una oferta de trabajo sin que yo la pidiera y dije, no, pues sí, esta es la respuesta a muchos temas que tengo en este momento financieros, pues va. Y cuando se lo comenté a Marian, me dijo, es que sí es ella que te está echando la mano, te está echando la mano porque fue algo que tú no buscaste, fue algo que se te presentó
Y literal fue porque subiste una foto explicando en tu Facebook qué es lo que habías pasado y de ahí te contactó una persona y dijo, te estaba localizando porque pensé en ti y te quiero ofrecer esto. Cosas se han terminado también. He tomado decisiones en las que dices, no sé por qué, pero yo sé que tengo que ir para ahí o tengo que hacer esto. Y después con el tiempo te vas dando cuenta, es que sí tomé una buena decisión. Y leyendo, luego me di cuenta que la triple diosa es la diosa de las encrucijadas y la diosa de los caminos. Entonces, aquí el chiste es que empíricamente yo ya tengo una fe en donde digo, pues tú me guías a donde tenga que ir por los caminos extraños que me tengas que llevar para que yo esté bien. Y hace ratito tú y yo platicamos una situación, ¿no? Que resulta que nosotros ya habíamos platicado antes por un tema ahí de un trabajo anterior en donde yo veía unas cosas de bienes raíces. Mira, es importante, ya ves, decírselo a la audiencia. Lo que pasa es de Ajá. que la bruja de la Uh-huh. que ella está hablando, Marian, yo la conozco. De hecho, yo di contigo por, por ella, pero di contigo entre comillas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque cuando Marian me comenta, oye, ¿sabes qué? Está el caso de esta persona y me empezó a describir todo. Yo le dije, va, tú que ya la conoces, pídele permiso, habla con ella, dile quién soy, coméntale todo, enséñale mis videos y dile que me gustaría entrevistarla para tener pues su vivencia, su testimonio, que nos muestre cómo fue este proceso de ser víctima de brujería. Va, me dice Marian. Yo normalmente a veces le derivo gente a ella. Viene gente conmigo y me dice, oye, tengo este problema. Y entonces yo ya tengo así como que un grupo de personas especialistas en ciertas áreas. Y a veces a ella me toca derivar gente con ella. Y le mando gente para que pues la ayude, ¿no? Y entonces me dice, déjame, se lo digo. Y de pronto pues me dice, ya hablé con ella, me dijo que sí, que le gustaría la entrevista, está muy animada y todo. Y dije, bueno, pues entonces pásame su contacto para ya yo empezar a mensajearle, ¿no? Entonces me manda el contacto, Uh-huh. Marian, el número de teléfono, lo copio y luego cuando le doy para agregarlo, o sea, lo pego y me sale un contacto arriba. O sea, yo ya te tenía agregada a ti. Y a mí se me hizo curioso, dije, achis, ¿por qué Sí. la tengo agregada? O sea, yo a ella no la conozco, ¿por qué la tengo agregada? Pues resultó que, bueno, obviamente pues me metí ya, vi que le había enviado ya mensajes de WhatsApp. Yo dije, a lo Uh-huh. mejor es una suscriptora y no me había dado cuenta. Pero No. no es que fuera una suscriptora. Lo que pasa es de que hacía unos cuantos días, no años, no meses, días. Yo le había mandado mensaje a ella, a ti, te había mandado mensaje, Sí. porque yo andaba buscando, ando todavía buscando comprar casa o terreno, cuestiones de inversión, ¿no? Pues para la familia y todo esto. Y resultó que yo ya te tenía agregada. Entonces dices tú, Exacto. ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda? Y esas son las cosas que me han empezado a suceder o yo he estado empezando a notar con más frecuencia. También me pasó que la cuñada de Marian estaba haciendo su residencia en el hospital en donde yo estaba internada. Entonces ella era la que nos ayudaba con los exámenes de sangre, los análisis de orina, los laboratorios, y ella es la que nos mantenía informados, porque éramos toda una red de comunicación entre el doctor hacia afuera, los doctores de adentro, las personas que estaban pendiente de mí. Entonces ella hasta nos mandaba las fotografías de, mira, aquí está esto, aquí está lo impreso, aquí está el expediente del doctor, mira, esta es la información. Entonces también llega un momento que dices, ¿cuál era la probabilidad de que yo cayera enferma, internada, y que ella estuviera haciendo su residencia ahí también, y una persona tan cercana que dices,
pues es que eso tiene que ser un angelito o un enviado de algo para que nos pudiera ayudar a ser rápidos y tomar decisiones durante mi proceso. Y fueron varias cosas así y siguen pasando, ¿no? Entonces, no siento que sea una deuda como nosotros lo vemos de te doy y me das. O sea, tú no lo sientes como, porque por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así puro. Una persona hace un pacto con el diablo y entonces le debe su alma o le debe su riqueza o le debe algo muy cañón. ¿Tú sientes eso? No, no es así. No es así. Sí ¿Tienes siento, miedo? ¿Tienes miedo? no. Es que esa es otra cosa. No es miedo, no es sentir una deuda así. Es una sensación de algo superior eligió ayudarme porque debo tener algunas características en mi personalidad, en mi vida, en lo que he hecho, para que me ayudaran. Y en este proceso me sirvió para darme cuenta que tengo muchísimos amigos, que hay muchísima gente que me aprecia, muchísima gente que hizo muchísimas cosas, porque, por ejemplo, una amiga fue, pásame las llaves de su casa y voy a buscar a su perro y yo me quedo con su perro hasta que salga del hospital. Y son cosas que yo ni siquiera tuve que pedir, simplemente algo hacía que ellos tomaran esa iniciativa. Mi hijo se quedó con su papá y sus hermanas durante todo ese periodo de tiempo y yo estaba tranquila de que él estaba bien. Entonces llegó un momento que yo tenía la sensación de estoy frente a un vacío, si me caigo no va a pasar nada, pero tengo la certeza de que no me voy a caer. No sé cómo explicarlo. Y también siento que el contacto para poder explicar esto desde una postura de una persona que no practica, que no está adentrado en este mundo esotérico o paranormal, por decirle de alguna forma, puede ser parte del propósito del por qué se me ayudó como se me ayudó cuando lo necesité. ¿Tú eres creyente, eres cristiana, eres católica, eres... Soy católica, no practicante desde hace algún tiempo, la verdad. Y sobre todo después de esto último. Siempre he sentido mis bemoles hacia los mecanismos de fe a través del miedo. Mi A ver, hijo, espérame. Dime algo. A través de sí, todo este proceso, ¿hubo gente apoyándote? Familiares, uh-huh, amigos, amigas, quizá uh-huh, vecinos. sí, Incluso hubo una bruja y un brujo que te ayudaron sin pedir nada a cambio, sin pedir dinero, sin pedir favores, sin nada. Simplemente lo hicieron de corazón. Dime, en todo este proceso, de todas estas personas que hubo junto a ti, ¿hubo algún sacerdote? ¿Hubo alguna persona de una iglesia? ¿Hubo algún pastor? no me había dado cuenta, pero no. Es que yo tengo amigos budistas, en fin, o sea, ahorita es que la diversidad de creencias se ha abierto mucho. Oye, pero es interesante que, por ejemplo, tengas amigos budistas, que tengas amigos eh, católicos, cristianos Protestantes, separados, judíos. judíos, Uh-huh. y todos, dices tú, que todos esos amigos, que te diste cuenta quiénes realmente eran tus amigos, porque suele pasar eso, que ahí es donde te das Sí. cuenta con quién cuentas. Tienes una diversidad de amigos en cuanto a sus creencias, Uh-huh. y curiosamente todos oraron por ti, Sí, independientemente de su religión. de su Todos religión, oraron por ti. es correcto. O sea, y me acuerdo mucho, porque tengo una amiga que, bueno, espera, estoy recordando, tengo una amiga que es cristiana, que me mandaba mensajitos, y hubo un momento que estando en el hospital, yo dije, es que ya no aguanto, estoy aquí encerrada, ya no sé qué va a suceder, ya tengo miedo, y oramos juntas, no un sacerdote, no, o sea, una persona a través de su fe. Oramos juntas, de hecho tengo aquí ese audio bien bonito que era así como que todo va a estar bien, tú no te preocupes, aquí afuera hay mucha gente que te estamos esperando.
tu hijo te está esperando, entonces ten fe en que vas a tener las fuerzas para salir. Y así, híjole, amigas que practican yoga, era así de que, amiga, hoy terminando la clase hicimos una meditación, algo de una piedrita, digo, no sé exactamente qué es eso. Me dice, pero pusimos una piedrita creo que era como un altar, hicimos una meditación al terminar, todos te estamos mandando mucha luz para que tu cuerpo pueda reaccionar para lo que tengas y estamos confiados en que pronto nos vamos a ver de nuevo aquí afuera, ¿no? Y porque además, digo, hace poco, bueno, no, sí, hace un par de años descubrí también, por ejemplo, la casa Thai. Entonces tengo amigos también que hacen meditaciones con pues sacerdotes tailandeses, entonces también allá hicieron meditaciones, oraciones. Entonces yo siento que esto sí fue muy independiente de la religión o la creencia de todas las personas que estaban a mi alrededor, física o no físicamente, pero todos fueron de, pues, si aquí dicen que es un rosario, porque también hacemos un rosario. Si aquí dice que es mandar luz y meditar, lo hacemos. Si aquí dice que hay que hacer mantras, lo hacemos. Y todos ellos me iban mandando pues ánimos y explicándome, oye, hicimos esto, Cada quien a su porque manera, a a su su manera, cada manera. quien envió sus buenas vibras, su energía, Uh-huh. pidió por ti. Y yo quiero saber algo. Tu doctor, ¿le platicaste de todo esto a tu doctor? No, fíjate. Bueno, es que sí llegó a ver el altar, obviamente, porque pues él iba a verme o sea, iba a mi casa, donde yo estaba, iba a hacernos, perdón, es mi perro el que se está asomando, que también sucede, ¿eh? Porque el símbolo de Hécate es pues los perros, entonces que de repente empezaban a ladrar los perros en la calle o que se te acercan, entonces yo empezaba a soñar cosas con mi perro, entonces me dice, es un símbolo, entonces tú relájate y pues platícanos todo lo que vas viviendo en el proceso, porque también para nosotros esto es algo fuera de lo que habíamos vivido. Y el doctor, pues más fue así de, tú tienes que poner de tu parte para salir, ya estás dada de alta, todo lo malo que te podía pasar ya te sucedió, ahora lo que tienes que hacer es caminar. Caminar, sé que te duele, sé que tienes el abdomen abierto, pero camina, camina y haz lo que tengas que hacer. Voy a seguir pendiente, que hasta la fecha, de hecho, yo todavía sigo en control porque en noviembre del año pasado me tuve que hacer una tomografía, sigo en controles, todavía es algo que requiere ciertos cuidados, pero yo soy una persona que hace una vida normal al día de hoy. Y no le expliqué al doctor, oye, es que me hicieron una limpia y a partir de esto es que pudimos ver la cápsula que se pudo operar, pero por supuesto que él fue, no sé qué pasó, pero ya te puedo operar, así que vamos a enfocarnos a operar. Entonces no sabría decirte si el doctor es creyente de alguna religión o algo, la verdad es que no. Yo lo veía más preocupado y ocupado en lo que haya que hacer, hay que hacerlo y hay que organizarlo todo rápido porque estás muy débil, llevas un proceso muy largo y tenemos que hacer que ya termine. ¿Dónde queda Dios para ti en todo esto? En todo, en todo. Es que Porque estamos hablando de Hécate. Estás hablando siempre de una diosa, la diosa uh-huh. Hécate. Entonces, algunas personas, a lo mejor, todo esto haría tambalear su fe hacia Dios. Porque no fue precisamente, o a lo mejor directamente Dios quien te ayudó, sino que fue una diosa muy antigua, la triple diosa, quien tú sientes que te ayudó. Por eso te tengo que hacer esa pregunta. ¿Dónde queda Sí. Dios para ti en todo esto? Es que para mí es que sigue estando en todo. Sí, bueno, hay que cuestionar. Soy una persona que cree que hay que cuestionarse muchas cosas, ¿no? Siento que la versión de la religión que tenemos es una respuesta muy humana a cosas que no podemos explicar.
Y como es algo que no puedo explicar, trato de darle una forma, trato de darle un nombre, trato de ponerle reglas. Entonces sí siento que encasillar a Dios dentro de una religión o en una figura es limitarlo a lo grande que realmente es. Hécate, para mí, en este momento lo que significa es una energía femenina, y lo que viene siendo nuestro concepto de Dios para mí en este momento podría ser como la energía masculina, pero que al final ambas están en todo. Simplemente es un medio de comunicación o un medio de acercamiento que se pueda adaptar a mi situación personal en este momento. Entonces yo sí siento que además de que estamos en un periodo en donde muchas cosas de lo que es ser mujer y lo que implica está como que tambaleándose mucho, siento que ese protagonismo de una diosa femenina que ayuda, que es justa, que así como da también puede exigir para el hecho de cómo deben de ser las cosas, pero que también cuida a las personas que están a su alrededor y que le rinden devoción y que, o sea, siento que todas esas características de Hécate son características que congenian en alguna forma con mi personalidad y con lo que estoy construyendo de mí. Y por eso es que es esa deidad, por decirle de una forma, la que se manifestó en ese momento. Pero eso no quiere decir que yo haya dejado de creer en que hay un Dios o que existe un plano en donde la energía o las cosas se muevan. Y tampoco dejo de creer en el libre albedrío, que es lo que me enseñaron en mi formación católica, que al final tú eres el que decide, el que construye y el que hace cosas en su vida, ¿no? Entonces, fuera de dejarme una sensación de Dios no existe, todo este proceso me dejó una sensación de replantea todo lo que tú crees alrededor de esa figura espiritual que te inculcaron. Porque si tú te vas a lo que te dice la Iglesia Católica, nunca se habla de este tipo de cosas. Se ignora. Pero la realidad es que yo ahorita sí puedo ser testigo de que sí existe y que sí hay cosas que no podemos explicar. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que te habían encomendado a la Santa Muerte? Me dio muchísimo terror. Me dio terror porque es una imagen muy, muy fuerte la que tenemos hacia la Santa Muerte, a pesar de que el mexicano tiene una cercanía por Día de Muertos, que sabemos que existe un culto alrededor de ella, pero al estar en contacto y platicando con más personas y leyendo mucho, porque a veces no es lo que te digan, sino es lo que tú vas encontrando en el camino para documentarte, llegas a una conclusión de que ni Hécate, ni la Santa Muerte, ni lo que ustedes quieran poner en ese símbolo son buenos o malos. Simplemente es una energía a la que se le piden algunas cosas y ellos sin un afán, no sé cómo explicarlo, o sea, no es como que el que tiene la malicia es el ser humano y el que pide cosas desde su egoísmo, desde su miedo, desde capricho, es el ser humano. No es, yo no creo que la Santa Muerte haya ido con la persona que hizo esto a decirle, quiero que tú hagas esto hacia esta persona. No lo creo. A través del miedo, a través de la envidia, a través de, no lo sé, fue que la persona cayó en una desesperación para pedir algo de ese nivel. ¿Quién es más poderoso para ti, la Santa Muerte o Hécate? Más que quién es más poderosa, yo creo que mi respuesta sería más hacia que hay un equilibrio. No es que la muerte quiera demostrar que es más fuerte o que Hécate haya querido demostrar que es más fuerte que la muerte en estas circunstancias.
sino que simplemente es las cosas. No sé si se escuchó, pero acaban de empezar a ladrar perros a mi alrededor. Yo no creo que sea una batalla de poder, sino que es un establecer equilibrios. A una deidad le pidieron una cosa y otra deidad dijo no, no es eso lo que debe suceder. Yo así lo tomo. No, no creo que Cristo sea más poderoso que Buda, por ejemplo. Simplemente son imágenes que dan una respuesta en algún momento histórico que se necesitó una respuesta de ese tipo y que lo humanizamos y le dimos un significado. Pero yo no me imagino al universo peleándose por, es que esta fuerza es más grande que la otra, ¿no? Simplemente hay una coexistencia. Para finalizar esta entrevista, algo que quisieras decirle a la gente que ha sido víctima de brujería. Creo que lo principal es que no están locos, existe, sí existe, lo sientes, es algo que no puedes explicar, pero sabes que está. No estoy diciendo que todos debamos de ir por la vida pensando que, es que como me levanté tarde y no llegué a mi responsabilidad y por eso me corrieron de mi trabajo, es porque me hicieron brujería, porque no es eso, no es tan banal como ese tipo de cosas. Pero si llega un momento en el que dices, algo no está bien, algo no está normal, yo estoy poniendo todo de mi parte, la gente que está a mi alrededor está poniendo todo de su parte y no está funcionando. Y ahorita me acabo de acordar de un momento muy delicado que fue cuando hablé con una amiga que es mi agente de seguros y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no la voy a librar, así que por favor, ubícate de una vez mi número de póliza y el dinero lo vas a hacer así, así y así, y vas a hablar con mi hermano y le vas a entregar esto, y para Adriel va a ser de esta forma cuando cumpla 18 años y... Entonces, mi agente fue, ¿qué está pasando? ¿En dónde estás ahorita? Entonces, me asustaste. Es que cuando te hablé, yo estaba asustada, porque sí yo decía, no la voy a librar. Y sí tuve mis momentos que dije, no la voy a librar. Y es muy difícil para mí decirlo, porque por eso ves que hago estas pausas, porque sí fue una diferencia de la visita de Marian y Martín en cómo fue dándose todo el proceso de, ya sabemos cómo, esto es lo que va a pasar y ahora sí ya se arregló. Muy bien. Pues ahí tienen, amigos, este testimonio, esta vivencia de una persona que nos ha abierto de cierta manera su experiencia, nos ha contado, ha accedido con nosotros en este canal porque cree que es importante que todos nosotros conozcamos y sepamos que hay cosas sucediendo alrededor nuestro, cosas espirituales que quizá no entendemos, que quizá no podemos demostrar físicamente, pero que podemos sentir. Y yo soy el documentalista y esto fue Víctima de Brujería. Gracias y hasta la próxima.